Hola, ¿sabía usted que la pandemia que enfrenta el mundo con respecto al coronavirus ha retrasado el manejo de muchas enfermedades, sobre todo lo que se refiere al cáncer? Bueno, en este video vamos a complementar lo que se trabajó en un primer video sobre lo que es la relación entre el cáncer y el coronavirus. Acompáñenme. Bienvenidos a Chequéate, cuidando tu salud. Chequéate es la primera plataforma tecnológica orientada al cuidado de la salud mediante el uso de la tecnología móvil y las redes sociales. A través de nuestro canal usted aprenderá conceptos muy importantes en salud. Mi nombre es Luis Antonio Pacora y soy el CEO de Chequéate. Hola con todos, bueno, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Soy médico especialista en cirugía oncológica, doctor en medicina, con estudios de investigación en la Universidad de Harvard. Tengo lo que es la parte de un MBA en Administración de Empresas y soy el CEO y fundador del proyecto Chequéate. Proyecto que cuenta con dos aplicativos, tanto en Android como en lo que es iOS, y que busca la detección precoz de las enfermedades. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a tratar de complementar lo que trabajamos en un primer video y los acompaño a que puedan ver ustedes el video de lo que es cáncer y coronavirus para poder un poquito más entrar en lo que es el manejo del cáncer en tiempo de coronavirus. Es muy importante entender porque si nosotros no ponemos en una balanza los riesgos y los beneficios que estamos viviendo hoy en día con la pandemia de coronavirus, lamentablemente no vamos a tomar decisiones adecuadas. Así que este video trata de ayudar a entender qué es lo que debemos hacer con un paciente que probablemente esté en casa y que tenga el diagnóstico o esté en estudios de un cáncer y no sabemos qué hacer con respecto al manejo del mismo. Bueno, para entender, vamos a entender primero algunos términos. Y algo muy importante en medicina es que debemos entender el modelo de la enfermedad, el modelo de la historia natural de la enfermedad. Este modelo fue propuesto en el año de 1965 y los autores fueron Lieber y Clark. Ellos propusieron el modelo de los 3 niveles de la prevención tomando en cuenta la historia natural de la enfermedad. Y vamos a entender ello. Como ustedes verán en la imagen, tenemos nosotros 3 tiempos que representan la evolución de una enfermedad. Tenemos la etapa 1, que es la etapa preclínica, y tenemos la etapa 2 y la etapa 3, que son las etapas clínicas. En la etapa 1 no hay contacto con respecto al agente, hablando de una infección, o con respecto a los síntomas o la enfermedad en nuestro organismo. Por ejemplo, hablamos del cáncer, no hay todavía el diagnóstico de cáncer, pero sí hay lesiones que pueden ser precancerosas y que pueden conllevar al cáncer. En la segunda etapa, en la etapa ya sintomática, ya la enfermedad se ha manifestado pero con síntomas iniciales. Y en la tercera etapa, ya la enfermedad no solo se ha manifestado, sino ya causa daño y deterioro en nuestro organismo. Si nosotros lo tomamos como si fuese una enfermedad infecciosa, en la etapa 1 es cuando no hay contacto con el agente infeccioso, en la etapa 2 es cuando hay contacto con el agente infeccioso, pero los síntomas recién están presentándose, y en la etapa 3 es cuando la enfermedad ya ha sido manifestada. En base a este modelo de Lieber y Clark, nosotros conocemos los niveles de prevención y tenemos prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención primaria es en donde se trata de evitar de que exista ese contacto entre el huésped y el agente. En la prevención secundaria es el diagnóstico de la enfermedad. Y en la prevención terciaria es el tratamiento de la enfermedad. Y como ustedes saben, normalmente y generalmente en la medicina de hoy en día nos seguimos abocando a lo que significa la prevención terciaria. Y es por ese motivo que escribí este libro que se llama Cáncer, el enemigo oculto. Y en este libro hablo sobre eso, esta metodología que hoy día nosotros estamos aplicando
para tratar las enfermedades en la etapa o la prevención terciaria. Es decir, cuando la enfermedad ya está manifestada, cuando la enfermedad ya está en nuestro cuerpo y lo único que buscamos es tratar de que esto no siga avanzando. Entonces, este modelo de la prevención terciaria, que es hoy en día lo que se conoce como la medicina terapéutica, que conoce como nosotros el tratamiento o lo que es la base de la medicina, es la que nosotros aplicamos y es la que debemos cambiar. Debemos tratar las enfermedades en la etapa 2 y, si es posible, en la etapa 1. En la prevención secundaria, es decir, haciendo diagnóstico precoz antes que el paciente haga las manifestaciones clínicas, y o en la etapa 1 o prevención primaria, evitando que el paciente se enferme y no abocándonos a la prevención terciaria. Entonces, en base al modelo de Lieber and Clark publicado en el año 1965, nosotros podemos entender que en el manejo del cáncer tenemos que considerar estas etapas, es considerar la historia natural de la enfermedad. Y para esto yo, más que 3 etapas, vamos a trabajar con 4 etapas, para entender en qué etapa nos encontramos y cuál es la decisión que debemos considerar en estos tiempos de pandemia por el coronavirus. Si nosotros tenemos la historia natural del cáncer, vamos a entender, y vamos a ver el gráfico, que el cáncer empieza con una alteración a nivel de las células. Pierden lo que es el control de la división celular, pierden lo que es el control de lo que es la reproducción celular, y las células empiezan a dividirse de manera autónoma, sin un control. Esto va formando un nuevo tejido que se conoce como neoplasia, y esta neoplasia tiene la capacidad de invadir otros tejidos y lo que conoce como neoplasia maligna, y a este proceso de invadir otros tejidos se conoce como metástasis. En el tiempo, como ustedes ven en el gráfico, el tumor es pequeño, no se manifiesta, pero va a ir creciendo, y cuando recién es palpable, es detectable, es cuando recién el paciente hace el diagnóstico. Y si ustedes han visto en cuánto tiempo ha pasado ello, han pasado años muchas veces. Y lamentablemente, cuando ya la enfermedad está presente, o cuando ya se puede tocar o palpar o mirar o ver todos los síntomas, es cuando el paciente recién sospecha en que tiene algo malo y va al médico, y es cuando el médico hace el diagnóstico en etapas avanzadas del cáncer, cuando, si nosotros vemos la curva que continúa, prácticamente desde el diagnóstico del cáncer hasta lo que va a ser lamentablemente el fallecimiento del paciente, hay un poco tiempo en donde nosotros perdimos bastante tiempo en hacer el diagnóstico precoz. Entonces, esta es la historia natural del cáncer, esto es lo que sucede hoy día. Es por eso que hay algunas metodologías en cuanto a diagnóstico en las cuales, en lo personal y como profesional, no estoy de acuerdo. Uno de ellos es el autoexamen de mama, y los invito a que puedan ver el video del autoexamen de mama. Yo, como cirujano oncólogo, doctor en medicina, yo no recomiendo el autoexamen de mama. ¿Por qué? Porque lo que promueve es el diagnóstico del cáncer de mama, pero en estadios avanzados. Así que, si usted palpa un tumor en la mama, probablemente ya es un cáncer en estadio 2, 3 o en muchas veces 4. El objetivo es diagnosticarlo cuando no se palpa. ¿Y cómo se hace eso? Hoy día se hace con lo que es la parte de estudios por imágenes como la mamografía, la resonancia de mamas, y los estudios genéticos como lo que es la parte evaluar esos genes que pueden causar cáncer de mama, como son el BRCA1 y el BRCA2. Entonces, no al autoexamen de mama. Es por eso que hay que entender cuál es la historia natural de la enfermedad del cáncer. Y en base a esta historia, a esta curva que vemos en cuanto a la enfermedad del cáncer, vamos a entender nosotros entonces cuál va a ser el manejo de un paciente oncológico en tiempo de coronavirus. Y para eso, como les menciono, yo distribuyo en 4 etapas o en 4 niveles, y en base a ello, en base a qué etapa el paciente se encuentra en la historia natural de su cáncer, es que uno va a optar qué manejos tomar. En primer lugar, tenemos en esta historia, en esta división de 4 etapas, tenemos el paciente que no tiene diagnóstico de cáncer. Vamos por la primera etapa. Paciente no tiene diagnóstico de cáncer. Entonces, en este caso, por ejemplo, es un paciente que viene con un tumor en la mama, paciente que tiene sangrado a nivel rectal, un paciente que ha bajado de peso, un paciente que tiene ganglios a nivel del cuello, o sea, no tiene diagnóstico. Entonces, en esta etapa no hay diagnóstico. En la segunda etapa es el paciente que ya tiene diagnóstico y que está pendiente su tratamiento.
Por ejemplo, le hicieron una biopsia de estómago con una endoscopía, encontraron un cáncer, un adenocarcinoma de estómago, la tomografía evidencia que no hay enfermedad a distancia y este paciente requiere manejo quirúrgico, tiene programada una gastrectomía. Entonces, en esta etapa tenemos a los pacientes que ya tienen diagnóstico, pero que todavía no están teniendo el manejo por el tiempo del coronavirus. En la tercera etapa, en esta etapa, tenemos a los pacientes que ya han tenido tratamiento para el cáncer. Por ejemplo, una paciente que fue operada de una mastectomía y está en controles. O una paciente que, terminó su tratamiento de radioterapia para el cáncer de cuello uterino y está en controles. Y en la última etapa, tenemos a los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer o están en estudio del cáncer, pero tienen una situación de salud que urge ser manejada. Acá entramos probablemente a las urgencias oncológicas. Entonces, tenemos 4 etapas para manejo del paciente con cáncer. El paciente que está en estudio, que está en diagnóstico, que no tiene todavía confirmación. El paciente que ya tiene diagnóstico de cáncer, pero que todavía su tratamiento ha quedado en espera, en stand-by. El paciente que ya tiene diagnóstico de cáncer, que ha sido tratado y que está en controles. Y el paciente que está en diagnóstico y tiene una urgencia, o tiene diagnóstico de cáncer y tiene una urgencia oncológica. Entonces, tomando en cuenta estos 4 tipos o estos 4 niveles del paciente oncológico, nosotros debemos tomar decisiones. Un punto aparte, hay que tomar en cuenta que el coronavirus es una infección que causa mortalidad. Si bien es cierto, el promedio de la mortalidad va entre 2 a 2.8%, eso no significa de que nosotros nos arriesguemos a ello. ¿Por qué? Porque es un virus nuevo, es un virus que muta. El virus que nació o que apareció en Wuhan a finales del 2019 no es hoy día el virus que vemos en Latinoamérica. Y es por eso que vamos viendo cómo va cambiando y va mutando. Recordemos un poco de este virus. Este virus es una zoonosis. ¿Y qué es una zoonosis? Zoonosis es una infección que afecta de animales a seres humanos. Eso es una zoonosis. De acuerdo al estudio filogenético del virus, el virus es un virus que afecta a murciélagos. Pero para llegar al ser humano ha pasado por pangolinos o lo que son armadillos y finalmente llegó al ser humano. Es decir, este virus ha mutado de una especie, de un ser viviente a otro y de otro finalmente al ser humano. Es decir, va viendo la capacidad de reacción que tiene el virus. Y de donde empezó, que fue en China, se fue extendiendo lo que es la parte todo continente asiático, llegó a Europa y de ahí a América. Entonces ha ido mutando. Es por eso que en lo particular el efecto de inmunidad en rebaño no es aplicable. Porque este virus va mutando, va cambiando. ¿Y qué es mutación? Mutación significa que va adquiriendo nuevas capacidades para resistir, para sobrevivir. Entonces es muy importante no exponer en primer lugar a cualquier persona al virus. Por eso la teoría de que esto solo afecta a personas mayores o que tienen diabetes, cáncer, no es cierto, porque hoy día se mueren niños, adolescentes, jóvenes con coronavirus. Así que es muy importante tomar en cuenta ello. Y esto vamos conociendo día a día. Entonces, con respecto a este paréntesis con relación al coronavirus, debemos entender entonces que el paciente oncológico está expuesto, está con riesgo a lo que significa el coronavirus y está dentro de esa población de riesgo que tiene la posibilidad de letalidad en esta infección viral. Entonces, ¿qué hacer con el paciente? Entonces, en primer lugar, si nosotros conocemos que en el manejo del cáncer o en la historia natural del cáncer hemos dividido 4 etapas para considerar: la etapa de lo que es paciente que está en estudios o diagnóstico, paciente que está con diagnóstico pero no tiene tratamiento, paciente que ya recibió tratamiento y está en controles y paciente que tiene una urgencia oncológica. En primer lugar, ¿cómo tratar a estos pacientes en el tiempo de coronavirus? Si usted está en la fase en donde usted tiene un diagnóstico y está en controles, por ejemplo, tenía su cita programada de acá en 2 semanas, en 1 semana, en un mes, estos pacientes que están en controles, la recomendación es postergar ese control. Su situación no es de emergencia, su situación es para controlar su cáncer
usted ya recibió tratamiento. Si usted es una paciente que fue operada de mama, usted es una paciente que terminó lo que es la parte de radioterapia en cáncer uterino, usted es un paciente que fue operado del estómago, por lo que es la parte de un diagnóstico de un cáncer de estómago y ya salió de su cirugía, usted que tenía sus controles en tiempos de la pandemia que estamos viviendo, postergar, no acudir a su control. Es más, probablemente no esté abierto o no esté reservada su cita. ¿Por qué? Porque usted es una paciente o un paciente que va a exponerse al virus. Recuerda que el virus hoy día estamos ya en muchos países en fase 3 o fase 4 de la pandemia. Y las fases de la pandemia se refieren a lo que es la parte del contacto comunitario. Y prácticamente en muchos países ya la pandemia está avanzando hacia la fase 4 o quizás a la 5. En donde vamos viendo que la curva de contagios es mucho mayor. Entonces, si tú eres un paciente que tiene controles en manejo de cáncer, no. Postergar la cita hasta que veamos una reducción de la infección del coronavirus. Si usted es un paciente que se encuentra para lo que es en la fase 2, en la etapa que estamos considerando a los pacientes con diagnóstico de cáncer pero que requieren tratamiento, hay que evaluar de manera personalizada cuál es la condición de su cáncer, cuál es la condición de su tratamiento. Hay pacientes que si nosotros ponemos en una balanza coronavirus y cáncer y nosotros hacemos este estudio para cada paciente en particular, hay que evaluar cuáles son los riesgos o los beneficios. Por ejemplo, si tengo un cáncer de ovario, en donde el diagnóstico se ha hecho por imágenes porque no hay biopsia, tengo a una paciente que está ahorita con el abdomen que tiene bastante distensión, tiene un tumor que puede medir más de 20 centímetros, que está causándole dificultad respiratoria, y pongo en una balanza al coronavirus que causa mortalidad y al cáncer que está causándole el riesgo de mortalidad, entonces en este punto la prioridad va al cáncer. Y esta paciente entraría también dentro de lo que es la parte de las urgencias oncológicas, que vimos el 4º nivel, y este paciente debe ser tratado. Obviamente, si es un paciente, por ejemplo, que tiene un cáncer de colon, un tumor de 2 centímetros que no está sangrando, que fue un hallazgo en la colonoscopía y tiene indicación de una cirugía que es una hemicolectomía, este paciente, que ya tiene diagnóstico, no requiere un tratamiento de urgencia. Y si nosotros ponemos en una balanza coronavirus y cáncer, es más letal el coronavirus que el cáncer, porque esta paciente que tiene un tumor de colon, que todavía es inicial y que todavía no ha hecho metástasis, está ahí, digamos en el sentido de localizado en el colon, entonces esta paciente puede esperar a que baje un poco el nivel de contagio del coronavirus y programar una cirugía electiva para el manejo de este cáncer. Entonces es muy importante entonces personalizar y lo que es evaluar de manera particular cada caso y evaluar en qué situación está. Si es un cáncer de mama, por ejemplo, es un cáncer de mama que tiene un tumor de 2-3 centímetros, no tiene ganglios en la axila, entonces hoy en día probablemente este caso no es una urgencia y podamos esperar quizás las siguientes semanas que baje un poco la pandemia. ¿Para qué? Para poder ser tratado. Entonces es muy importante evaluar. Si es un paciente que tiene cáncer de estómago y está sangrando, tiene la hemoglobina ahorita en 4, en 5 o en 6, obviamente que este paciente se está desangrando. Este paciente entraría dentro de esas urgencias que nosotros hemos identificado como ese 4º grupo, y ese paciente requiere manejo en tiempos de coronavirus. Entonces lo que hay que hacer es definir ello. ¿Qué hacemos con el paciente que está en la etapa o en el grupo 1? En el grupo de un paciente que tiene síntomas de un probable cáncer pero todavía no tiene diagnóstico de cáncer. Hay que definir si la situación pone en riesgo o no la vida del paciente. Recordemos que hay muchos cánceres que no se puede hacer una biopsia, y hay muchos cánceres que hoy en día en tiempo de pandemia no se puede hacer un diagnóstico porque no están siendo sometidos a una evaluación médica, dado el efecto distractor de la salud que todo se enfoca hacia el coronavirus. Entonces, si este paciente está estable, si usted es un paciente que tiene ahorita un probable diagnóstico de cáncer, tiene un tumor en el brazo, tiene un tumor en la pierna, tiene lo que es la parte baja de peso, sangrado en la parte de las deposiciones, bueno, va a requerir estudios, va a requerir por lo menos lo que es estudios por imágenes, una colonoscopía, una tomografía, una resonancia. Entonces, si usted está en una condición estable, como entendió la curva, como entendió la historia natural del cáncer, el cáncer no ha sucedido hace un mes, no ha sucedido hace un día, no ha sucedido hace unas horas.
Esa lesión que usted ha tenido, la ha tenido probablemente años atrás y recién se está manifestando. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta ello, bueno, no vamos a decir que su diagnóstico se va a hacer de acá en 2 años, pero probablemente su diagnóstico se retrase un mes, unas semanas, hasta que disminuya la tasa de letalidad y de la infección por el coronavirus. Así que es muy importante. Pero si usted es un paciente que está en condición, por ejemplo, está con la hemoglobina baja, ¿por qué? Porque teniendo sangrados en las deposiciones, tiene sangrado en los vómitos, que es la hematemesis, o tiene una tumoración que ha crecido de manera, digamos, desproporcionada a nivel del abdomen, que puede ser un cáncer de ovario en caso de las mujeres. Entonces, si no tiene diagnóstico, es cierto, usted va a requerir y entra al grupo 4, al grupo en donde nosotros tenemos la urgencia oncológica. Entonces, usted requiere una evaluación de urgencia y debe ser manejado ahí. Entonces, hemos entendido qué hacer en el grupo 1, que todavía está en lo que es la parte de diagnóstico, en el grupo 2, que ya tiene diagnóstico y que va a requerir tratamiento, en el grupo 3 de los controles que pueden postergar su cita, y vamos al grupo 4, al grupo de urgencias oncológicas. Acá entran los pacientes que tienen diagnóstico, los pacientes que no tienen diagnóstico y los pacientes que han recibido tratamiento. ¿Por qué? Porque en este grupo en cualquiera de los grupos anteriores, el paciente puede requerir un manejo de urgencia. Y algo muy importante, el tratamiento, la emergencia, las condiciones de urgencia no han sido desplazadas por el coronavirus. Un estado de emergencia, como bien en muchos países, significa que las emergencias deben estar atentas al manejo sanitario. Es decir, que si usted en tiempo de coronavirus tiene una urgencia, por ejemplo, hablando de lo que no es cáncer, por ejemplo, una herida por arma blanca o por arma de fuego, o una peritonitis, una apendicitis, una colitis crónica complicada, problemas que requieren un manejo quirúrgico, el paciente va a ser atendido en emergencia. Obviamente existe el riesgo de la infección por coronavirus, pero la emergencia es una situación que pone en riesgo la vida del paciente, y ahí, así estemos en pandemia de coronavirus, el paciente va a ser manejado y tiene que ser evaluado por emergencia. Entonces es muy importante, y eso también se aplica al cáncer. Si es un paciente que tiene diagnóstico de cáncer, le hicieron antes de la pandemia, le hicieron una endoscopía y tiene un cáncer de estómago y está sangrando, el paciente se va a emergencia y tiene que ser evaluado y probablemente entre a cirugía para hacer una cirugía de emergencia. Si el paciente, por ejemplo, recibió tratamiento de quimioterapia para un linfoma o una leucemia y hoy en día está deshidratado, está con fiebre, ha bajado de peso, está con diarrea, el paciente tiene que ser hospitalizado en emergencia. ¿Por qué? Porque requiere hidratación, porque requiere lo que es la parte de una compensación hidroelectrolítica. Sabiendo que existe el riesgo de infección por el coronavirus, pero este paciente, si no recibe tratamiento inmediato, paciente se va a morir. Y no por el coronavirus, sino por el cáncer o las complicaciones del cáncer. Entonces, es muy importante entender este grupo, que puede ser pacientes que tienen diagnóstico de cáncer o puede ser pacientes que están en estudio o pacientes que están en control del cáncer. Entonces, este grupo es importante. Entonces, lo primero que debemos hacer en el manejo del cáncer es definir en qué grupo nos encontramos. Tenemos pacientes que están en diagnóstico, pacientes que ya tienen diagnóstico y están esperando tratamiento, pacientes que ya han recibido tratamiento y están en controles, o pacientes que son una urgencia oncológica. Y de acuerdo a este nivel, se van a tomar las decisiones para el manejo del coronavirus. Es muy importante tomar en cuenta ello. Bueno, quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. A través de este video he tratado de explicar lo que es la parte del manejo del cáncer en tiempos de coronavirus. Yo soy médico especialista en cirugía oncológica, soy doctor en medicina y los invito a que se suscriban a este canal. Las personas que están en YouTube, como verán ustedes acá en la parte inferior, van a encontrar ustedes un botón de suscribirse y una campanita de notificaciones. ¿Para qué sirve suscribirse? Para que cada vez que nosotros publiquemos un nuevo video o hagamos transmisiones en vivo, ustedes tienen la parte de la notificación de que estamos lanzando ese video, que estamos publicando ese video, para que usted pueda estar atento y podamos aprender temas de la salud. Las personas que requieren un manejo, que requieren una evaluación, una orientación médica, una consulta, hemos implementado el servicio de videollamadas a través del teléfono que está saliendo en la pantalla. Ustedes pueden mandar un mensaje por WhatsApp al +51 996 831 867 y con ello coordinar una cita que la hacemos a través de plataformas tecnológicas como lo que es Zoom y Skype para evaluar su caso. Así que si usted requiere una consulta, está el teléfono en pantalla para que usted pueda consultar sobre ello.
Bueno, estaremos pronto en unos nuevos videos. Estamos hablando prácticamente todos los días un tema importante para conocer sobre nuestra salud. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que están en Facebook, estamos en la fanpage que lleva mi nombre, que es Dr. Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. Tenemos prácticamente ya 266,000 personas que nos siguen, así que los invito a que puedan seguirnos en la fanpage. En Instagram y en Twitter nos encuentran como @dr_Luis Pacora, para que también sigan las publicaciones que vamos compartiendo. Bueno, estaremos pronto en un nuevo video. Un gusto y saludos con todos. Hasta luego.